¿qué tal amigos y amigas? Gracias por estar aquí, bienvenidos a VAS Sports, vuestro canal de deportes. Hoy toca resumir y analizar lo que ha dado de sí la Eurocopa de Fútbol Sala 2022, que se ha disputado en Países Bajos y que ha concluido este pasado domingo con la victoria en la gran final de Portugal ante Rusia por 4-2. Una Eurocopa en la que la selección española se ha colgado la medalla de bronce tras caer en semifinales con Portugal y ganar en el partido por el tercer puesto a la selección de Ucrania por 4-1. Antes de meternos en materia, os voy a enseñar estos datos y estadísticas que he sacado de la página oficial de la UEFA y son unas estadísticas que la verdad algunas son bastante curiosas, así que vamos a repasarlas. Empezamos por la primera. Portugal se convirtió en el tercer campeón múltiple, es decir, en el tercer equipo que tiene 2 o más títulos después de España, que lidera la tabla con 7 títulos, e Italia con 2. Rusia sigue con un título. La verdad es que la selección rusa tiene bastante gafe en las finales, ya que es el único ex campeón que ya ha perdido 6 finales, ha jugado 7, ha ganado 1 y ha perdido 6. Portugal se convirtió en el segundo vigente campeón mundial de fútbol sala en ganar el título de la Eurocopa después de España, que lo logró en 2001, 2005 y 2007. Y además Portugal enlaza Eurocopa, la que nos ganó en 2018 a España en la final, en la prórroga por 3-2, el Mundial del año pasado y la Eurocopa de 2022. Y gracias a ello iguala la hazaña de España, que consiguió lo propio en el Mundial 2004 y las Eurocopas de 2005 y 2007. Portugal completó su segunda campaña consecutiva de fases finales perfectas, con 5 victorias de 5 posibles en la Eurocopa de 2018 y 6 de 6 en 2022, y además esta vez sin prórroga en ningún partido. En cuanto a la selección española, mantuvo su récord de quedar entre los 3 primeros en las 12 ediciones. Es la única selección que ha conseguido una medalla en cada edición de la Eurocopa que se ha disputado hasta la fecha. Rusia en las 12 ediciones ha mantenido su récord de llegar al menos a cuartos de final. Italia también ha disputado las 12 fases finales de la Eurocopa existentes hasta la fecha. Tenemos que hablar también del capitán de España, de Ortiz, que se ha retirado del fútbol sala internacional después de esta Eurocopa y ha establecido nuevos récords de participaciones en fases finales de la Eurocopa con 35 partidos y de partidos totales en el torneo, incluyendo la fase de clasificación con 55 partidos. También ha igualado el récord de participación en 7 fases finales, que se dice pronto. Esta ha sido la primera fase final de Eurocopa con 16 selecciones. Hasta ahora la fase final la jugaban 12 selecciones y la fase de clasificación incluyó por primera vez una fase de grupos con partidos en casa y a domicilio. Hubo 4 debutantes en la fase final de esta Eurocopa, lo cual constituye un nuevo récord. Esos debutantes fueron Bosnia y Herzegovina, Finlandia, Georgia y Eslovaquia. Cabe destacar que de estos 4 debutantes, todos excepto Finlandia se enfrentaron a España en el transcurso del torneo. En total ya son 23 las selecciones que han disputado el total de la Eurocopa, y además los 3 últimos debutantes han superado la fase de grupos. Desde la segunda edición de 1999, solo Azerbaiyán en 2010 y Kazajistán en 2016 se habían clasificado desde la fase de grupos en su debut. La victoria de España contra Georgia por 8-0 en el tercer partido de la primera fase igualó su propio récord de victoria en la fase final, que consta del año 2010, cuando le metió 9-1 a Bielorrusia. La campaña de Georgia, desde la fase de clasificación hasta cuartos de final, consistió en un récord de 13 partidos y sus jugadores Kupatakche, Ronillo y Sota Topuria participaron en todos los partidos. Las 11 victorias de Rusia entre la fase de clasificación y la fase final constituyen un nuevo récord. Ninguna selección lo había logrado. Los 72 goles de España en total entre fase de clasificación y fase final superan el récord de 69 que estableció Rusia en la primera edición en 1996. Y por último, para acabar esta fase de datos y estadísticas, esta fue la primera fase final del torneo desde 2005 en la que ningún partido llega a la prórroga. No quiere decir ni mucho menos que no haya habido igualdad, pero se han dado las circunstancias para que no haya ninguna prórroga. Vamos a entrar ahora, ya sí que sí, amigos y amigas de VAS Sports, en materia. Vamos a analizar los 3 principales equipos
Comenzamos por Portugal, el campeón que, como ya hemos dicho antes, logran encadenar 3 grandes campeonatos consecutivos, ganaron la Eurocopa de 2018, ganaron el Mundial de 2021 y han vuelto a repetir en esta Eurocopa de 2022. Una Portugal que no ha sacado el rodillo como en anteriores ocasiones, que le ha tocado sufrir durante bastantes fases del torneo, ya que, pues bueno, les gusta, por así decirlo, empezar por detrás en el marcador. Ya en el primer partido tuvieron que remontar un 2-0 en contra frente a Serbia. En el tercer partido de la primera fase ganaron 1-0 a Ucrania con gol de Zikite a 3 minutos del final, un partido en el que sufrieron bastante, no fueron capaces de romper el muro defensivo ucraniano hasta el final. En semifinales remontan un 2-0 a España, de infausto recuerdo para nuestra selección, y en la final volvieron a remontar 2-0, un 2-0 inicial a Rusia, con lo cual quiere decir que de 6 partidos, en 3 de ellos han tenido que remontar y en uno no pudieron romper el marcador hasta los minutos finales, lo cual demuestra lo trabajada que ha sido la victoria de la selección portuguesa, una selección muy coral, donde ya no figura Ricardinho, que se retiró el año pasado después de conquistar el Mundial, y sin duda los demás han dado un paso adelante y se han comportado como un verdadero equipo que en los momentos decisivos ha sabido sufrir, ha sabido sacar la casta de campeón y conseguir llevarse el trofeo a tierras lusas. Aquí tenemos a Zikite, perdón. Aquí le vemos disputando un balón, precisamente en el partido de semifinales contra la selección española, que ha sido nombrado MVP del torneo. Cabe destacar que Zikite ni mucho menos ha sido el máximo goleador ni el máximo asistente de Portugal, pero ha sido decisivo en los momentos importantes para su selección. Ya en el primer partido de la primera fase dio la asistencia del empate a 2 frente a Serbia, un momento bastante importante, y luego lo decisivo que ha sido en las semifinales, por ejemplo, donde marcó un doblete que consiguió que Portugal le diese la vuelta al partido, y además el primero de los goles, el que supone el empate a 2 contra España, es un golazo. La verdad es que se sacó un regate y un disparo imparables para nuestro portero Didac. Así que Zikite, la verdad que con su habilidad con el balón, con su empuje, con su garra, con su físico también, porque físicamente es un toro, es muy difícil de parar en cuanto a potencia física, ha conseguido liderar a la selección portuguesa, sobre todo, ya digo, en los momentos complicados, y ha sabido sacarla de ese pozo en el que más de una vez han estado a punto de hundirse. Así que Zikite, para mí, justo MVP del torneo, un jugador muy destacado y un jugador que supo echarse el equipo a la espalda sin ninguna duda. Repasando a más jugadores de Portugal, a mí me ha gustado bastante Pani Valera, que ha acabado marcando 4 goles en total en toda la fase final. Ha sido decisivo sobre todo en la final, también ante Serbia, marcando el gol del empate, marcó un doblete ante Países Bajos, y la verdad que el jugador del Sporting de Portugal ha sido una pieza fundamental en el juego portugués. Un jugador muy habilidoso, un jugador que además sabe perfectamente dirigir el juego, y un jugador que forma una dupla temible, sobre todo con Zikite, y muy a tener en cuenta. La verdad es que Portugal ya no solamente depende podía depender antes de Ricardinho, sino que es mucho más. Cuando no es Zikite es Pani Valera, cuando no es Afonso Jesús, cuando no es que el portero Andrés Sousa está muy fino. En general tiene una serie de grandes jugadores que te pueden decidir un partido. Si uno no tiene el día, lo puede tener perfectamente otro, y eso hace que para los rivales sea muy difícil de parar esta selección portuguesa. También me ha gustado mucho precisamente Afonso Jesús, aquí le vemos en un mano a mano con Didac en el partido de semifinales. También marcó 4 goles y entre ellos marcó el 3-2 a Serbia, un partido que se le puso muy complicado a Portugal, como ya comenté antes, y que logró remontar a base de tesón y esfuerzo, y eso siendo el primer partido. También eso yo creo que hizo
que los jugadores portugueses se creciesen porque fueron superando dificultades durante el torneo y estaban ya curtidos en superar dificultades, y eso ha sido decisivo sobre todo de cara a semifinales y final cuando se les puso el marcador adverso. Y Afonso Jesús, la verdad, otro jugadorazo, otro jugador con una técnica muy pulida, muy buena y muy importante para la selección portuguesa. Y también me ha gustado mucho Bruno Coelho, que ha hecho una gran Eurocopa, aquí le vemos concentrado. Asistencia en el 2-1 a Finlandia, un partido en el que la verdad es que los finlandeses trabajaron muchísimo y tuvieron contra las cuerdas a Portugal durante bastante tiempo, pero al final la superior calidad del cuadro luso jugó a favor. Y Bruno Coelho la verdad es que tuvo un papel importante, también anotó el penalti frente a España que significó el 1-2, el comienzo de la remontada. También asistió en el primer gol de Portugal ante Rusia en la final y marcó además el gol que adelantó a Portugal en el marcador, con lo cual Eurocopa muy completa de Bruno Coelho, especialmente al final, fue de menos a más y acabó jugando realmente bien. Y por último, de la selección portuguesa, destacar también al portero André Sousa, que ha hecho paradas decisivas no solamente en momentos concretos, sino que se ha mostrado muy regular el portero portugués. Aquí le vemos que incluso de vez en cuando se atreve a subir el balón y a lanzar a puerta, tiene muy buen disparo, muy buen trato de balón con los pies, que es algo que ahora mismo casi todos los porteros de fútbol sala profesional lo tienen, pero en el caso de André Sousa es una cualidad que yo destacaría. Y ya os digo, un portero muy completo, un portero de reflejos y también hábil con el balón. El sueño de todo entrenador, contar con un portero así, sin ninguna duda. Vamos ahora con la selección de Rusia, subcampeona por sexta vez. Increíble lo de los rusos, porque de 7 finales han perdido 6 y solo han ganado la de 1999, precisamente ante España. Con lo cual los rusos, a pesar de ser una potencia mundial en fútbol sala, se podría considerar ya así, por supuesto, la verdad es que no están teniendo suerte en cuanto a finales de Eurocopa se refiere, y eso que fue el equipo que más autoridad mostró en fase de grupos. Realmente los rusos hicieron una Eurocopa brillante por momentos. En fase de grupos resolvieron con goleada sus 3 partidos, 7-1 a Eslovaquia, 4-0 a Croacia, 5-1 a Polonia, mostrando una gran imagen, dando la sensación también de tener una defensa impenetrable, un conjunto muy difícil de superar, y solamente una gran segunda parte de Portugal les ha privado de ser campeones. Realmente el equipo ruso también hubiese sido justo campeón. No quiero ni mucho menos poner en duda el triunfo de Portugal ni minimizarlo, pero Rusia también hubiese sido un digno campeón, por supuesto. Eso hay que decirlo también. Tan solo sufrieron un poco a partir de cuartos de final, el 3-1 con Georgia, partido bastante trabado. En semifinales contra Ucrania 3-2, un partido en el que el portero Putilov paró un penalti en el último minuto, también muy igualado. Pero los rusos, la verdad es que en ese tipo de fútbol sala de trincheras se saben manejar muy bien, lo demostraron perfectamente. Y luego en la final, pues bueno, llegó esa gran segunda parte de Portugal, pero sin duda los rusos hicieron un campeonato muy completo. Aquí vemos a Niazov, que yo os recomiendo que os pongáis el tercer gol de Rusia frente a Ucrania, que os pongáis el resumen y disfrutéis del tercer gol, porque aquí vemos cómo hizo el remate. Es un auténtico golazo, para mí el mejor de esta Eurocopa. Niazov, un jugador del que no se ha hablado mucho, pero que tiene muchísima calidad y lo ha demostrado, entre otras cosas, con este golazo. Por partes, vamos a hablar del portero de Rusia, de Putilov, que no hizo un buen papel en la final. La verdad, de los 4 goles de Portugal, al menos en 2 de ellos parece que pudo hacer un poquito más, pero las cosas como son. Yo no juzgaría a Putilov solamente por el partido de la final. Putilov mostró un nivel altísimo durante todo el campeonato. El partido de semifinales detuvo a Ucrania un penalti
decisivo a un minuto del final. Si Ucrania mete ese penalti, el partido se hubiese ido a la prórroga. Y luego sus intervenciones han sido decisivas para que Rusia mostrase un gran nivel defensivo, que es quizás su gran baluarte como equipo. Entonces, yo creo que las críticas a Putilov, desde mi punto de vista, amigos y amigas de UBS Sports, son injustas y no se las merece. Hay que juzgarle por el total del torneo, y el total del torneo ha sido un sobresaliente. Yo le pondría un 9, no le pongo un 10 por su rendimiento en la final, que no fue el mejor, pero un 9 lo tiene. Seguimos repasando jugadores rusos. Aquí tenemos a Iván Chiskala. No es este, es este. Es este. Es que Chiskala es cierre, pero aún así, a pesar de que, bueno, es el jugador bandera de Rusia, es quizás el mejor defensa del mundo, o uno de los mejores, a mi parecer. Ya lo dije en el resumen y análisis que hicimos de la Eurocopa antes de que comenzase, que si no lo habéis visto, pues por aquí os dejo la tarjetita por si lo queréis ver, que por cierto hemos acertado prácticamente todas las predicciones. Cuando se falla se dice, pero cuando se acierta se dice todavía más. Pero bueno, volviendo al tema de Chiskala, un gran defensa, pero también un gran jugador en ataque. De hecho ha acabado con 5 goles el torneo. Ha sido uno de los 3 máximos anotadores de Rusia, empatado con Antoskin y con Sokolov. Chiskala sobre todo ha destacado como goleador en la primera fase. Ha metido todos sus goles repartidos en la primera fase. A partir de cuartos de final, cuando el nivel va creciendo y cuando Rusia se ve más exigida, Chiskala se dedica más a la defensa, no tiene tanta libertad quizás para incorporarse al ataque. Pero ya os digo que es la clave de Rusia, es su capitán, es quien maneja los tiempos, un jugador muy rocoso, muy difícil de superar. Ya dije que pocos jugadores he visto que le hayan hecho un regate a Chiskala y no hayan muerto en el intento. Con lo cual, de haber ganado Rusia la Eurocopa, posiblemente hubiese sido el MVP Chiskala. Jugador, ya os digo, muy completo y para mí de los mejores del mundo, no solo como cierre, sino en general en el fútbol sala internacional. También tenemos que hablar de Antoskin, que ha sido una de las sorpresas del equipo. Aquí le vemos celebrando uno de los goles con sus compañeros. Antoskin, 5 goles, 5 asistencias, ha sido el máximo asistente de la selección rusa, uno de los 3 máximos goleadores. Eso sí, empezó Antoskin como suplente de la selección rusa. El primer partido, saliendo desde el banquillo, anotó un hat-trick ante Eslovaquia, con lo cual se gana el puesto de titular. También, pues bueno, la baja de Eder Lima, que solo pudo jugar el primer partido y luego por lesión no ha podido jugar más, pues favoreció también la entrada de Antoskin en el quinteto inicial. Y la verdad es que el rendimiento ha sido muy bueno, sobre todo en la primera fase. En el segundo partido frente a Croacia hace doblete. Las semifinales no las juega porque está tocado físicamente y también pues eso provoca que en la final quizás no tuviese el rendimiento que tuvo en los anteriores partidos. Fue un poco de más a menos durante el torneo, pero gran jugador Antoskin y uno de los jugadores más importantes para Rusia en esta fase final de la Eurocopa. También me gustó mucho Sokolov, el otro gran goleador de Rusia. Aquí le vemos con el dorsal 17. 5 goles también, marcó un gol en semifinales, otro gol en la final. Gran rendimiento el de Sokolov. Fijaos que en el análisis previo que hicimos hablábamos mucho de los brasileños nacionalizados que tenía Rusia, hablábamos mucho de Robinho, de Eder Lima. Pero como dije antes, Eder Lima no pudo jugar porque se retiró lesionado en el primer partido. Robinho fue baja a partir de cuartos de final y luego pues ha habido jugadores como Sokolov que han asumido muy bien el relevo y ha sido perfecto. Eso demuestra también que la selección rusa, brasileños nacionalizados y Chiskala al margen, tiene muy buen fondo de armario. Y por eso también le considero una de las potencias mundiales en esto del fútbol sala. La otra cara de la moneda, pues bueno, Robinho, que fue baja en la fase final, y Eder Lima, que solo jugó el primer partido, se retiró por lesión y ya pues poco pudieron hacer los 2 brasileños nacionalizados de la selección rusa. Sus 2
grandes estrellas en los últimos años, pero que han sido perfectamente suplidos por jugadores de muchísima calidad. Así que muy buen papel de la selección rusa, también hubiese sido un ganador muy digno del europeo y muy buen rendimiento. Y ahora vamos, amigos y amigas de VAS Sports, con el análisis de la selección española. Quiero decir que es un poco injusto que se valora a España por no haber ganado la Eurocopa. Yo sé que estamos muy acostumbrados a que la selección española en el fútbol sala domine Europa con mano de hierro. Somos los que más títulos hemos ganado en fútbol sala, con 7. Pero es injusto medirlo por eso. Ahora mismo la generación es otra, los jugadores son otros y sobre todo el nivel del fútbol sala ha subido una barbaridad. Hace años los grandes dominadores eran España y Brasil, eran las dos superpotencias. Ahora a esas dos superpotencias hay que añadirles Portugal, Rusia, Argentina, que no olvidemos que en el penúltimo mundial que se disputó fue campeona del mundo, con lo cual ahora ya entran otros países en juego, más todos los países que tienen que se han visto reforzados por jugadores brasileños nacionalizados. Todo se ha igualado muchísimo. Ver goleadas a nivel internacional cada vez es más complicado y por eso digo que no hay que juzgar tanto a la selección española por no haber conseguido el oro. Es verdad que el bronce no es lo que todos esperábamos, pero hay que darle mérito. Son 12 campeonatos consecutivos de Europa consiguiendo medalla. El único país que ha conseguido medalla en las 12 Eurocopas que se han disputado. Con lo cual eso tiene un mérito enorme más allá de que España sea o no superpotencia mundial de este deporte. Así que para mí todos mis respetos y mi admiración por esta selección, que estoy convencido de que nos va a seguir dando muchas alegrías. Viene una generación fuerte detrás y España va a seguir peleando por los grandes títulos seguro, vamos, yo no tengo ninguna duda. También es verdad que, bueno, que es la tercera vez seguida que se cae contra Portugal, que nos tiene un poquito comida la moral. En la final de la Eurocopa de 2018 nos ganó en la prórroga, nos ganó en los cuartos del Mundial del año pasado, nos ha vuelto a ganar ahora en semifinales y volviéndonos a remontar un 2-0 como nos pasó en el Mundial, con lo cual, pues bueno, eso también hay que pararse a analizarlo. Igual que digo una cosa, digo la otra, pero vamos, para mí España tiene equipo, generación y tiene los recursos necesarios para seguir luchando por Eurocopas y Mundiales. A mí no me cabe la menor duda. Los más destacados de la selección española es sobre todo Sergio Lozano, uno de los jugadores eternos, el Búfalo, que ha hecho una Eurocopa fantástica. Volvía a la selección después de haber superado una grave lesión de rodilla que incluso amenazó con retirarle de los terrenos de juego. Y ha sido el motor ofensivo de España, 4 goles y 5 asistencias. Y ojo a este dato curioso porque Sergio Lozano ha dado asistencia o ha marcado en todos los partidos de la Eurocopa, salvo en el del tercer y cuarto puesto frente a Ucrania. Es una barbaridad, o sea, ha participado en los goles de su equipo en 5 de los 6 partidos que ha disputado España en esta fase final. Con lo cual es el auténtico líder del grupo. Se rumoreaba que podía ser su última participación con la selección en una fase final de un gran torneo. Veremos a ver, yo creo que a Sergio Lozano todavía le queda fútbol sala. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero esperemos que Sergio Lozano pueda seguir yendo a la selección. Iremos informándoos también de eso, por supuesto. Me gustó también Ortiz, el eterno capitán, el gran capitán, que este sí, confirmado que se despide de la selección española después de jugar 215 partidos con la camiseta roja. Récord absoluto con la selección española. Desde 2007 que lleva acudiendo Ortiz a las convocatorias de España. Y además ha hecho muy buena Eurocopa. Ha acabado con un total de 5 asistencias, un director de orquesta perfecto desde la defensa, un jugador con un gran toque de balón. Se estrenó con un doblete ante Bosnia, comenzó con muy buenas sensaciones y lejos de perderlas las ha conservado. También entiendo que son injustas las críticas a Ortiz. También cuando una selección acostumbrada a ganar ya no gana tanto o va perdiendo, siempre se tiende a criticar un poco a los jugadores más veteranos, tal, pero yo creo que no es el caso de Ortiz. Ortiz ha dado todo por la camiseta de España hasta el último partido.
Es verdad que él quería despedirse con un oro, pero la verdad es que ha hecho muy buena Eurocopa, a pesar de que finalmente la medalla ha sido de bronce y no de oro. Pero yo entiendo las críticas a Ortiz bastante injustas desde mi punto de vista. Para mí ha hecho muy buena Eurocopa y es, quizás no el broche perfecto, pero sí un broche muy bueno y con buen sabor de boca a la trayectoria de Ortiz con la selección. 215 partidos, es algo que difícilmente en los tiempos próximos va a ser superado. Otros jugadores que me han gustado, por ejemplo, me ha gustado mucho Mellado, que aquí le vemos celebrando un gol junto a Chino. Mellado también ha sido de los máximos asistentes, 4 asistencias en todo el torneo, marcó doblete en el partido de cuartos de final ante Eslovaquia y se le ha visto siempre muy participativo, con mucha capacidad de desborde jugando por las bandas. Es un jugador muy incisivo en ataque y un verdadero quebradero de cabeza para los rivales. Además que se sabe también adaptar muy bien a las situaciones defensivas, con lo cual Mellado es una de las buenas sensaciones que ha dejado la selección española y es un jugador que va a dar mucho que hablar con la camiseta nacional en los próximos años, sin ninguna duda además. Otro jugador que es muy posible que se haya despedido de la selección, el meta Jesús Herrero, que con 35 años quizás se retire de ir con la selección a las fases finales de los grandes campeonatos. Veremos a ver. Yo creo que Jesús Herrero no ha tenido tampoco demasiada suerte en la portería de la selección, en el sentido de que no ha jugado demasiado. Porque al principio le cerraba las puertas de la titularidad el gran Luis Amado, el mejor portero del mundo y yo diría que de la historia del fútbol sala. Luego pues ha habido también otros porteros, como me viene a la cabeza Paco Serrano, por ejemplo, que le han ido cerrando las puertas de la titularidad. Rafa también, en su momento fue un portero dominador en la portería de la selección y su gran oportunidad le llegó en el Mundial del año pasado y ahora es verdad que el meta titular ha sido Didac, pero cuando Jesús Herrero ha jugado en el partido por el tercer puesto, ha tenido una actuación muy buena, ha hecho muy buenas paradas, no pudo apenas hacer nada en el gol de Ucrania, todo hay que decirlo, y la verdad que incluso pudo marcar un gol. Tuvo ahí en un robo de balón de España cuando Ucrania jugaba con portero jugador, tiró desde su propia portería y le dio al poste. Hubiese sido cojonudo, con todo el perdón de la palabra, que hubiese marcado gol en su último partido, pero vamos, que Jesús Herrero ha mostrado un nivel muy bueno. Y bueno, veremos a ver si finalmente se retira o no. Desde luego que sus palabras y sus gestos, esa emoción al escuchar el himno de España, al recoger la medalla, etcétera, sonaba un poco a despedida, pero veremos a ver finalmente qué es lo que ocurre. Luego también ha habido jugadores de los que quizás esperábamos un poquito más y por diversas causas no ha podido ser. Por ejemplo, Raúl Gómez, que entre la clasificación y la fase final ha marcado un total de 8 goles, pero solo 3 de ellos en la fase final. Quizás se esperaba que diese un pasito un poquito más adelante. También se esperaba quizás un poco más de Raúl Campos, que le ha pasado un poco lo mismo. 8 goles en total, 3 goles en la fase final, 2 de ellos en cuartos ante Eslovaquia. Quizás le ha faltado dar un pelín un paso hacia adelante, pero los dos Raúles son y van a ser un pilar básico para la selección española en los próximos años, sin ninguna duda. Una calidad inmensa, enorme, son jugadores con mucha velocidad. España tiene que apoyarse en ellos para seguir aspirando a los grandes títulos, esto es así. Y por último también me gustaría hablar un poco de Chino, que quizás es un jugador no de segunda fila, pero sí es verdad que no ha jugado de titular. Quizás yo esperaba verle algunos minutos más en pista. El tiempo que le he visto en pista no ha desentonado, tampoco ha tenido un rendimiento súper especial, pero bueno, ha estado, pues bueno, yo diría que de notable. Se ha ido de la Eurocopa con 2 goles y aportando mucho también a nivel defensivo. Así que también entiendo que Chino es otro jugador llamado a dar un paso adelante en todo, en la reconstrucción, entre comillas, de la selección y en las aspiraciones de la selección en los próximos años. Y esto es todo, amigos y amigas de VS Sports. Hasta aquí el análisis de la Eurocopa de fútbol sala.
que la verdad ha sido un torneo de mucho nivel, yo me lo he pasado pipa viéndolo y encantado de poder hacer este análisis para todos vosotros. Seguiremos por aquí pendientes de los deportes, estamos siguiendo los Juegos Olímpicos de Invierno, estamos siguiendo diversos eventos tanto en tenis como en ciclismo, en rugby, que ha empezado tanto el Seis Naciones como el Campeonato de Europa, que da plazas para el Mundial. Así que todo eso y mucho más lo iremos siguiendo, lo iremos comentando aquí en vuestro canal de deportes en VAS Sports. Un saludo amigos y amigas, pasadlo bien y disfrutad del buen deporte. Chao, chao.